En esta ocasión vamos a abordar el tema los principios instruccionales de Merrill. Iniciaríamos hablando un poco de lo que sería una aproximación conceptual al diseño instruccional, que es el campo donde nos vamos a meter con los trabajos de Merrill. En primer lugar, vamos a ver cómo vamos a entender esto del diseño instruccional. Y el diseño instruccional supone un proceso mediante el cual se genera un entorno de aprendizaje y los diversos contenidos y recursos necesarios que facilitan al alumnado alcanzar los objetivos que nos marcamos en una propuesta formativa. En otras palabras, el diseño instruccional es todo un proceso, ¿sí? Que va desde la planeación, la intervención y la evaluación, pero que a su vez tiene un objetivo muy claro: generar el entorno de aprendizaje, ¿sí? Junto con los contenidos y los recursos necesarios para que el alumno aprenda. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, hay otras formas de aproximarnos a lo que es el diseño instruccional. Y aquí vemos otra definición. Dice que un diseño instruccional es una forma de trasladar una secuencia didáctica a un escenario digital, sin perder de vista la importancia de enfoques pedagógicos como el cognitivismo, el constructivismo y otras ideas pedagógicas que nos permiten secuenciar una propuesta de aprendizaje poniendo en valor diferentes principios que aseguran el establecimiento de una dinámica. Bueno, en la definición inicial, que es la que les planteo, se habla de generar entornos de aprendizaje. Aquí nos dicen que no, que más que generar es trasladar, ¿va? ¿Sí? Ambiente de aprendizaje, entornos de aprendizaje que teníamos de manera presencial, pasarlos a manera virtual, ¿sí? Puede ser una u otra, creo que las dos son pertinentes, las dos nos llevan a lo que es el diseño instruccional. Si hablaríamos de posturas personales, yo prefiero esta segunda definición, pero bueno, las dos nos llevan a la idea del diseño instruccional como un proceso que nos va a permitir lograr el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero bien, esta idea y este campo del diseño instruccional se ha concretado en tres vías generales. Una, se han creado modelos muy claros, muy conocidos, difundidos. Tenemos el caso del modelo Adidas, el modelo Azure, ¿sí? El de Kem y Morrison, o sea, hay muchos, ¿no? Sí, pero también se han creado métodos muy específicos. Más que todo un modelo es un método con una serie de etapas. Y tenemos algunos métodos que mismo Regilud recupera en uno de sus libros que compila sobre diseño instruccional. Entre ellos podemos retomar el de aproximaciones a la comprensión de Howard Gardner, entre otros, ¿no? O sea, ahí está el de Jonathan, está el de cambio de actitudes, está el de resolución de problemas, o sea, etcétera. Son métodos y parten también del campo del diseño instruccional y nos dan una secuencia clara de actividades, de procedimientos, de etapas de cómo trabajar algo. La diferencia entre el modelo y método está muy débil, muy sutil la diferencia, ¿sí? Tal vez la claridad más fuerte es que el método sería algo más rígido, más estático, mientras que el modelo es algo más abierto. Pero aún así, los límites están un poco difusos entre ambos conceptos, pero vamos a ver que en la literatura hay modelos de diseño instruccional y hay métodos de diseño instruccional, pero ahí no acaba todo. También hay algunos autores que más que conformar un método, más que conformar un modelo, lo que han buscado es recuperar principios básicos del diseño instruccional, o sea, principios que se deben de tomar y exponer esos principios para que luego otros autores, apoyándose en esos principios, creen su propio diseño instruccional. Esta es la tercera vía del diseño instruccional, que es muy poco explorada, es menos conocida, pero que está presente. Y es ahí donde nosotros nos vamos a meter, porque el autor que vamos a ver el día de hoy, sí, es lo que hace. No nos plantea un modelo, aunque digan el modelo de Merrill, no nos plantea un método, ¿sí? Lo que nos plantea es un conjunto de principios o prescripciones sobre cómo hacer una propuesta instruccional para lograr el aprendizaje de nuestros alumnos. En este sentido, le llaman modelo o principios de Merrill, son de los 1983. También se le llama teoría de componentes de visualización, ¿sí? Término que no es muy agradable, no dice mucho, pero es la forma en que se denomina, inclusive en inglés así está, ¿sí? O la forma más común de denominarlo son los 5 principios del diseño de Merrill para e-learning, o sea, para el aprendizaje virtual, el aprendizaje mediado por tecnologías. Este es el tema del día de hoy y es sobre lo que vamos a trabajar en esta ocasión, ¿sí? Recordemos que Merrill pertenece a la tercera generación del diseño instruccional, ¿sí? Y bueno, en esta etapa de transición, igual que muchos otros autores, mantiene algunos conceptos, algunas ideas conductistas, pero
centralmente se incorpora toda la teoría cognitivo-cognitivista e incorpora conceptos de la teoría cognitivista como elementos centrales en estos principios que voy a esbozar, ¿sí? Por lo tanto, este autor clasifica el aprendizaje en dos dimensiones. O sea, para él, cuando hablamos de aprendizaje, hay que prestar atención a dos aspectos. Uno es al contenido, lo que tradicionalmente llamamos los contenidos de aprendizaje, hechos, conceptos, procedimientos, principios, actitudes, etcétera. Pero otra es el comportamiento. En este caso, qué es lo que hace el alumno para aprender. Y ahí recordamos cosas como recordar, usar, comprender, adquirir, etcétera, ¿no? También nos afirma que es necesario definir o diseñar desde el principio los objetivos con claridad, ¿sí? Y ya nos da una serie de reglas de cómo podemos nosotros ejemplificar, recordar, practicar e inclusive hasta la mnemotecnia, o sea, la memoria también tiene un papel que jugar en el proceso de instrucción y en el proceso de aprendizaje. Entonces, los objetivos tendrían que llevar esa secuencia. Ojo con esto porque esto lo vamos a recuperar, ¿sí?, en un video posterior cuando hablemos del diseño instruccional, ¿sí?, de la Universidad Pedagógica de Durango. Esta idea de cómo hacer una combinación de reglas a través de las diferentes fases o principios y tomar en cuenta lo que estamos buscando en cada caso que realicen los alumnos a partir de las actividades que realice el maestro. Por lo tanto, David Merrill describe la teoría instruccional, o sea, lo que él plantea como teoría instruccional o teoría del diseño instruccional, como un conjunto de prescripciones para determinar las estrategias apropiadas a fin de que el docente alcance los objetivos de la instrucción. Ojo, aquí está la idea central. Merrill nos va a hablar de un modelo, de una serie de secuencia, de etapas, de procedimientos. No nos va a hablar de un método con reglas fijas, procedimientos fijos establecidos. No, nos va a hablar de un conjunto de prescripciones, un conjunto de principios. ¿Para qué? Para que se tomen en cuenta a la hora del aprendizaje. Y sobre los principios, si otras personas los retomemos y creemos nuestro propio diseño instruccional, respetando, si no todos, la mayoría de estos principios que, asegura Merrill, permiten lograr realmente una actividad instruccional adecuada para el logro del aprendizaje de nuestros alumnos. Esta teoría busca, con estos principios, establecer cuáles son las tres estrategias instruccionales que funcionan. ¿Sí? O sea, no es decir, voy a hacer una serie de pasos, procedimientos, paso uno, paso dos, paso tres, no. Sino aquí están varios principios que funcionan y que nos permiten que la instrucción se dé de manera efectiva y se logre el aprendizaje. Y ahí están, vamos a trabajarlos, vamos a incorporarlos, vamos a ver cuáles de ellos podemos trabajar y en qué orden. Por lo tanto, el modelo de David Merrill integra de manera holística, ¿sí?, no secuencial, de manera holística, esto hay que dejarlo claro, 5 principios de aprendizaje, que para la exposición nosotros les damos un orden, es otra historia. Ya quien hace un diseño instruccional puede poner el orden que él considere, ¿eh? Por eso decimos que los integra de manera holística estos 5 principios de aprendizaje. Cada uno de ellos debe ser considerado como una etapa para el diseño de la propuesta formativa. O sea, quien desarrolle una propuesta formativa, una propuesta instruccional, un diseño instruccional, puede tomar estos pasos, estos principios como pasos. El orden lo determinará el interés del propio diseñador, ¿sí?, el propio interventor, el propio formador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al fin de cuentas son los que van a buscar promover el aprendizaje. Y aquí sintetizamos, ¿sí?, el punto central del modelo de Marvin. ¿Sí? En el centro, como punto principal, está el problema diagonal tarea. Ahorita vamos a discutir esto. Y luego los 4 principios que él considera base: integración, activación, demostración y aplicación. Cabe recordar que esto no lo está discutiendo y no lo está sacando de la nada Merrill. Lo que hizo Merrill fue un análisis de lo que se estaba manejando en ese momento, de lo que se había demostrado en investigación sobre el aprendizaje. Y entonces él vio cuáles principios habían sido demostrados que eran efectivos para propiciar aprendizaje en los alumnos. Y entonces recuperó esos principios que ya están demostrados con investigación que eran los mejores para lograr el aprendizaje de los alumnos. Y entonces partimos ahora sí a ver cada uno de estos 5 principios que nos permiten entender el modelo de Merrill o los 5 principios de Merrill. Obviamente partimos del primero, que es el que está en el centro, que es el centralidad de los problemas o de las tareas. Y aquí tenemos un principio base. Sí, este es el principio que define todo. El aprendizaje se promueve cuando los estudiantes, perdón, se involucran en tareas del mundo real. O sea, hay que meter al alumno al contexto, a la cotidianidad, a la realidad, al mundo real,
Esto propicia que haya un mejor aprendizaje en nuestros alumnos, ¿sí? Hacemos una acotación a esta situación. Hay una discusión porque cuando los autores traducen al español la obra de Merrill, algunos dejan nada más el término problema, la mayoría, pero otros dejan el término tarea. Si se fija, Merrill dice problema diagonal tarea, y aquí como que nos metemos un poco de confusión de qué estamos hablando. Por eso voy a retomar aquí textualmente, bueno, textualmente porque yo hice la traducción, así que si hay algún error, ya ustedes sabrán, es que espero sea mínimo, pero es la cita textual de su documento donde él explica esto y dice, yo uso la palabra problema para incluir, fíjense bien, una amplia gama de actividades, siendo las características más críticas que la actividad es una tarea completa. O sea, no estamos hablando de la idea clásica del problema para resolver algo, sino él dice, un problema para mí también es una actividad que no implique una resolución de un problema en términos tradicionales, pero esa actividad sí tiene que ser una tarea completa, o sea, no fraccionada, no fragmentada, no una idea suelta, no una actividad suelta, sino una actividad completa, ¿sí? Por eso dice, la actividad es una tarea completa y no solo componentes de una tarea. Y obviamente, aquí le agrega el punto que va en su principio base. La tarea debe ser representativa de aquello que el alumno encontrará en el mundo, ¿se acuerdan? El contacto con el mundo, con la realidad, con la cotidianidad. Por lo tanto, la instrucción centrada en problemas o tareas se contrasta con la instrucción centrada en tema. O sea, lo importante no es el tema, lo importante es la tarea que va a realizar el alumno, ¿sí? Y esa tarea puede ser de construir algo, a resolver un problema o hacer una demostración. O sea, es una tarea completa, ¿sí? Y obviamente no se trata de abordar temas como es lo tradicional y que ya no lo decían autores como Ebley, ¿sí? Lo que sería la didáctica tradicional. Entonces, esto es la forma en que vamos a entender los problemas o tareas en este sentido. Ahora, cada uno de los 5 principios de Merrill viene junto con varios postulados secundarios que tratan de reforzar, precisar o complementar lo que viene ahí en el principio base. Y entonces vamos viendo cada uno de ellos. Va a diferenciarlos, en no utilizar la terminología de Merrill, que era corolario. Sí, yo voy a hablar de postulado, entonces vamos a hablar del principio como el general, y cuando es algo dentro de un principio vamos a hablar de postulados. Y entonces en el caso del postulado uno, que es la tarea o el problema, tenemos un primer postulado que dice, se promueve el aprendizaje cuando a los alumnos se les muestra la tarea que podrán hacer como resultados de completar un módulo o un curso. Esto es relevante, esto es importante. ¿Sí? Se ha demostrado en las investigaciones que si yo le digo el objetivo a un alumno de lo que va a lograr en una clase, pero a su vez yo mejor le digo y le planteo y le muestro qué es lo que va a poder hacer cuando termine la clase, esta segunda forma de mostrar lo que él va a poder hacer al terminar la clase es mejor para el aprendizaje que el nada más decir los objetivos, ¿sí? Entonces, esto es importante y lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, las demostraciones del producto final, lo que se va a lograr en el curso, es un principio básico que nos permite realmente que el alumno se involucre en su aprendizaje. Un segundo postulado, ¿sí? Del principio uno. Se promueve el aprendizaje cuando los alumnos se involucran en los diferentes niveles de la tarea, no solo en el nivel de la operación o de la acción. Vamos a dejar un poquito esto claro para no meternos en problemas. ¿Cómo lo entiende Merrill? Merrill dice que hay 4 niveles de la instrucción. El problema o situación o actividad completa que estamos nosotros partiendo de punto de vista. 2, las tareas que yo necesito hacer para lograr eso. 3, las operaciones que comprenden cada tarea y las acciones que comprenden las operaciones. Se los pongo de esta manera, pueden ustedes jugar con, estoy utilizando los términos de Merrill, pero en realidad lo que estamos hablando es de la situación o problema, ¿sí? Que estamos como punto de partida. Las tareas son las actividades más globales que tenemos que hacer para resolver esa tarea. Las operaciones son las actividades más específicas que tenemos que hacer para lograr la tarea uno, y las acciones o actividades que nosotros tradicionalmente manejamos son para hacer las operaciones. O sea, vamos a hacer un desglose de actividades de las actividades más generales a las actividades más específicas, ¿sí? Ustedes me pueden poner, bueno, queremos que el niño, sí, elabore un mapa conceptual para que recupere el contenido de un texto. ¿Ok? ¿Qué tareas tiene que hacer el niño? Pues seleccionar los conceptos principales. Para seleccionar los conceptos principales, que es la tarea, ¿qué operaciones o actividades tiene que hacer? Pues primero tiene que leer el texto, ¿sí? Y luego tiene que identificar los conceptos principales. Pero para leer el texto, que serían las operaciones, en el nivel de lo que habla Merrill,
¿Y qué tendríamos que hacer? Pues para leer el texto necesitamos tener el texto y hacer una lectura de párrafo por párrafo haciendo anotaciones al margen. Entonces esas son las actividades más específicas. Vean cómo fui hablando de actividades generales, actividades específicas. Eso es lo que implica este postulado que nos plantea Merrill como segundo postulado derivado del principio uno. Por lo tanto, nos dicen que la instrucción efectiva sí involucra que los estudiantes participen en los 4 niveles. O sea, no nada decirles la tarea, sino que ellos sepan qué vamos a ir haciendo paso por paso. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? O sea, llegar de las actividades más generales a las actividades más específicas. Y esto nos ayudaría a que el alumno se involucre más en el aprendizaje y aprenda más. Vamos al tercer postulado del principio uno. El aprendizaje es promovido cuando los estudiantes resuelven una progresión de tareas que se comparan explícitamente una con otras. En otras palabras, yo pongo una tarea, vaya a seguir una secuencia, una tarea, otra tarea, pero cada vez que hago una tarea va a ir subiendo el nivel de complejidad de la tarea. Sí, aunque parece que es la misma tarea, la complejidad va a ir aumentando. Y los muchachos van a poder ir comparando lo que hicieron en la actividad inicial con lo que ven en la segunda, lo que ven en la segunda con lo que ven en la tercera, para ir viendo su progresión en el aprendizaje, ir viendo cómo van aprendiendo. Si quisiéramos ponerlo muy, muy simple, así, casi, casi muy burdo, estamos hablando pues si fuera matemáticas, ¿verdad? Pues la primera tarea vamos a hacer sumas, pero sumas con dígitos, ¿verdad? Sí, 1 más 2, 3 más 4, 3 más 3, etcétera. Pero luego vamos a pasar con cantidades más grandes de 2 dígitos, 3 dígitos. Y entonces ya la complejidad es un poco más fuerte porque lleva la famosa idea de transformar en base al sistema decimal los números. Y entonces, bueno, es más complejo, pero se fijan en la misma actividad, es la suma. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entramos ahí y lo resolvemos y el alumno puede comparar con lo que hacía previamente. Pero ¿qué pasa cuando a esas sumas de 2, 3, 4 dígitos de repente le pongo números decimales? Y entonces entra otra dinámica de análisis y de complejidad, y otra vez el alumno tiene que resolverla, pero va a poder compararla con sus niveles previos, y al compararla con sus actividades previas, él mismo va a poder reconocer que ha ido evolucionando y que ha ido aprendiendo. Eso es lo que nos dice. Si ustedes quieren, es una idea muy simple, pero es lo que nos da la idea de lo que queremos destacar con este principio de Merrill. Ahora vamos al principio 2. El principio 2 de Merrill es el que denominamos activación. Su principio base, lo que está detrás de este principio, nos dice que el aprendizaje se promueve cuando se activa la experiencia previa relevante. ¿Sí? En otras palabras, este lo tenemos muy, muy conocido nosotros por la teoría de David Auswell, de la teoría de la asimilación del aprendizaje significativo. Y entonces aquí vamos a activar la experiencia previa, los conocimientos previos, los saberes previos que tiene el alumno para que pueda haber aprendizaje. Y entonces esto se considera un principio clave de la educación, comenzar donde está el niño. ¿Sí? No voy a llegar yo, siguiendo con ejemplo muy burdo de la matemática, yo no voy a llegar a los niños a enseñarles suma de decimales cuando nunca he trabajado, ¿sí? La cuestión de los números fraccionarios ni de los números decimales, o sea, no puedo, o sea, primero tengo que trabajar los números decimales antes de llegar a la suma de números decimales. Entonces, siempre partimos del conocimiento previo que tiene el alumno. Este principio tiene algunos postulados que nos van a ayudar a ampliar o ejemplificar algunas ideas. En el postulado derivado 1 del principio de activación, vemos que el aprendizaje es promovido cuando se orienta a los alumnos a recordar, relacionar o aplicar conocimientos de experiencias pasadas relevantes. O sea, hay que movilizar los saberes previos, hay que movilizar las experiencias previas, los aprendizajes previos. ¿Para qué? Para que el alumno los relacione con lo que voy a ver, recuerde, describa, aplique lo que en base a lo que vamos a ver. Y esto nos sirve de base para el conocimiento que ya en particular nos interesa a nosotros. Si los estudiantes han tenido experiencias relevantes, pues entonces hay que hacer que las recuerden, ¿eh? O sea, activarlas, moverlas. Sí, recuerde el niño que había aprendido, recuerde el alumno que había aprendido, para que cuando llegue el nuevo conocimiento lo relacione con esto, ¿no? La teoría y la investigación respaldan el uso de esquemas de apoyo y organizadores previos. Los organizadores avanzados o previos, que ya no los maneja también David Auswell, sí, es un elemento que nos puede permitir enlazar las experiencias previas de los alumnos, los conocimientos previos de los alumnos con los conocimientos actuales que vamos a trabajar. Pero también podemos utilizar esquemas.
esquemas de apoyo, organizadores gráficos, organizadores visuales de la información. Este tipo de recursos nos permiten hacer este enlace entre el conocimiento previo del alumno, la experiencia previa del alumno y los conocimientos actuales. Dentro de este principio de activación hay un segundo postulado. Dice que el aprendizaje es promovido cuando se proporciona a los estudiantes experiencias relevantes que puedan ser utilizadas como base para el nuevo conocimiento. Si voy a entrar a un tema que es totalmente nuevo, ¿sí? que los alumnos no tienen bases de ningún tipo sobre él, pues entonces primero hago yo algunas actividades muy simples, muy sencillas, para generar cierta experiencia previa antes de entrar a mi tema definitivo. Eso no lo debemos de perder de vista. Entonces, si los estudiantes no han tenido suficientes experiencias relevantes o no han tenido, entonces, la primera fase del aprendizaje de una nueva habilidad o un nuevo conocimiento es proporcionar experiencia, aquí no es tridimensional, o sea, una experiencia, yo diría general, que puedan los alumnos utilizar como base para el nuevo conocimiento. Lo que les decía. Los niños, el tema que voy a tratar, la situación que vamos a abordar, es totalmente novedosa para ellos. Entonces, no puedo entrar directo a la actividad. No puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantearle previamente, de manera preliminar, algunas actividades muy simples, muy básicas, que permitan que el alumno se empiece a involucrar con el conocimiento que a mí me interesa. Y esto genera esa experiencia previa, esos conocimientos previos, que después voy a tomar como base cuando ya aborde mi tema. Por lo tanto, a menudo el nuevo aprendizaje puede ser ajeno a la experiencia previa del alumno, por lo que los profesores pasan un tiempo considerable proporcionando experiencias sobre las cuales se pueda construir el aprendizaje. En ocasiones, les decía yo, hacemos actividades preliminares para darle una base al alumno. A veces es tan nuevo que tenemos que hacer 2 o 3 actividades preliminares y le voy a invertir tiempo a eso para generar como que un conocimiento previo que ya cuando yo abordo ahora sí mi tema que me interesa como maestro, pues ellos me puedan entender, ¿no? Postulado derivado 3 de lo que sería el principio de activación. Se promueve el aprendizaje cuando se proporciona o se anima a los alumnos a recordar una estructura que puede usarse para organizar los nuevos conocimientos. Recuerden que la psicología cognitiva, desde Ausubel, desde Brune, otros autores, nos hablan de la organización del conocimiento en base a estructuras, de diferente índole, pero en base a estructuras. Entonces, podemos nosotros tratar de que el alumno recuerde esa estructura que él posee sobre el conocimiento que vamos a abordar, para que entonces él vea cómo el nuevo conocimiento se puede integrar a esa nueva estructura. En otras palabras, es crear modelos mentales, sí, que los alumnos puedan modificar o puedan articular con los nuevos conocimientos que estamos hablando. En mayor o menor medida, todos tenemos estas estructuras cognitivas sobre los ciertos contenidos de aprendizaje, ciertos conocimientos, a veces muy desarrollados, a veces poco desarrollados, pero los tenemos. Hay que recordar esa estructura y nada que uno de los recursos básicos aquí que yo le apuesto mucho es el mapa conceptual. El mapa conceptual nos permite que el alumno muestre la estructura conceptual en términos auswellianos de lo que conoce sobre el tema. Y entonces esa estructura permite que este nuevo tema, este nuevo concepto, este nuevo procedimiento, habilidad que yo voy a manejar, ¿dónde se inserta en esa estructura? Creo que con esto apoyamos bastante el aprendizaje de nuestros alumnos. Si el modelo mental, la estructura es insuficiente para organizar adecuadamente el nuevo conocimiento, entonces se promueve el aprendizaje al proporcionar una estructura. En otras palabras, si el alumno de plano, sus ideas son muy vagas, muy dispersas sobre el tema, que no los ha construido o no los ha elaborado, no los ha metido en una estructura, pues le damos una estructura a nosotros. Entonces, nuestra parte del aprendizaje, antes de empezar el aprendizaje formal con nuestros alumnos, proporcionarle, normalmente para eso utilizamos organizadores previos o avanzados, proporcionarles una estructura base para que entonces ellos sepan dónde anclar el nuevo conocimiento que les voy a dar. Principio 3 que nos plantea Merrill, demostración. ¿Cuál es el principio base y en qué consiste la demostración? 1. El aprendizaje se promueve cuando la instrucción demuestra lo que se debe aprender, en lugar de simplemente ofrecer información sobre lo que se aprende. O sea, no es nada más información, 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 repetir, repetir, es demostrar qué se va a aprender. En este sentido, ya lo decíamos, la instrucción es mucho más efectiva cuando también incluye el nivel de representación de la información, ¿sí? Que muestra a través de situaciones o casos específicos. O sea, vamos a demostrar cómo se organiza, cómo se da, cómo se genera, cómo se presenta un nuevo aprendizaje, una nueva habilidad, un nuevo procedimiento. Y hay que representarlo, ¿sí? De manera icónica, de manera simbólica, de manera kinestésica, como ustedes quieran, pero lo tienen que representar para que entonces el alumno pueda tener eso generado, no nada más la información
que repetimos como pericos, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto, mostrar a un alumno, ¿sí? A través de un ejemplo resuelto o modelos, ¿sí? Nos permitirá que el alumno entienda de qué se trata. Y si yo lo voy a meter a hacer una tarea y yo le presento cómo se resuelve la tarea y le doy un ejemplo con punto de partida, o le presento un modelo de cómo se hace y cuál es el producto que él va a conseguir al final, esto nos ayuda muchísimo a que los alumnos empiezan. Entonces, normalmente esto se considera como una de las primeras actividades de la instrucción. ¿Se acuerdan que lo decíamos ahorita? Es más conveniente que en lugar de plantear el objetivo que vamos a lograr, plantearle yo al alumno. Si aquí dice que al final del curso tú vas a poder diseñar un diagnóstico socioeducativo, fíjate, aquí tenemos un diagnóstico socioeducativo, vean todo lo que implica, así lo hicieron los compañeros que lo hicieron, de esta manera, tal, 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 fue el procedimiento, estos son los productos y los resultados. Eso es más conveniente que decirle nada más, el objetivo del curso es elaborar un diagnóstico socioeducativo. Este principio, como los otros, tiene algunos postulados que se derivan del mismo. En este caso, el primero nos dice que el aprendizaje se promueve cuando la demostración es coherente con el objetivo de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que usemos ejemplos y no ejemplos de los conceptos que estamos involucrando en la actividad. Que hagamos demostraciones de procedimientos de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Que hagamos visualizaciones del proceso y hagamos el modelado del comportamiento. Les pongo el ejemplo. En esto que ya metí a discusión de manera circunstancial, que es el diagnóstico socioeducativo, que es una materia de una de nuestras licenciaturas. Entonces digo, bueno, ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué no es un diagnóstico? Voy a poner ejemplos y voy a poner contraejemplos para que los alumnos me hagan la diferencia. Pero ojo, voy a demostrar el procedimiento de cómo se construye el problema, cómo se aplica una entrevista. También voy a visualizar el proceso, que ellos vean las etapas que sigue el diagnóstico socioeducativo. Y obviamente voy a decirles cómo se hacen cada una de las etapas, que sería el modelado de comportamientos. Si hacemos todo esto, vamos a tener a un alumno totalmente informado de lo que se pretende lograr y qué es la idea de la demostración, ¿no? Hay que cuidar y tener claro que en estas etapas y en estos elementos que incorporemos a la discusión para la demostración, debe privilegiarse el criterio de coherencia, ¿sí? Si la demostración no es coherente, ya valió. ¿Sí? No vamos a lograr los objetivos previstos porque los alumnos se nos van a dispersar. Recuerdan sus famosos casos donde estamos hablando un tema y damos un ejemplo y los alumnos se nos van con el ejemplo y empiezan a discutir otras cosas que ya no tienen que ver con el tema. Ese es el riesgo que corremos si no somos coherentes. Entonces hay que ser coherentes para mantener la atención y la discusión en clase dentro del contexto de lo que a nosotros nos interesa. Otro segundo postulado de este principio nos dice que el aprendizaje se promueve cuando los alumnos reciben una orientación adecuada. Ojo, ya que dijimos que el maestro demuestra, ¿va? Pero también el maestro orienta. Es parte de este principio. Y entonces, los alumnos son dirigidos a información relevante. Lo que les decía ahorita. Si el alumno se empieza a perder con el ejemplo, empieza a hablar de cosas que no tienen que ver, regresarlos y decirles, no, lo importante es esto. ¿Sí? Algunos autores como Ferreiro que nos dicen, y yo lo he utilizado, las oraciones SOS, oración significativa original, que implica que al final de una sesión le decimos al alumno, sí, redacta una oración significativa original del contenido central de la clase. ¿Qué queremos con esto? Pues que el alumno quite toda la paja, quite toda la información que no es pertinente, que no es relevante, para que se quede con la relevante. Entonces, nosotros con nuestras exposiciones, con nuestras actividades instruccionales, debemos orientar a los alumnos a que quiten información que no es relevante y a que se queden con la información relevante. Para eso podemos utilizar múltiples representaciones, ya decíamos de diferente tipo, y estas demostraciones se pueden comparar de manera explícita unas con otras. Por lo tanto, no perder de vista que parte de la función del maestro es orientar la atención del alumno a la información relevante. O sea, no se pierdan, no se pierdan. Este es el punto central de lo que estamos discutiendo. Por lo tanto, el maestro pues tampoco se debe perder, ¿verdad? Así que olvídense eso de estar hablando de su vida personal, olvídense de estar hablando de cómo está la política, etcétera, etcétera. Ustedes están dando un tema, están enseñando un contenido, están intentando promover el aprendizaje mediante una actividad instruccional. Tienen que orientar a los alumnos a que no se nos pierdan en el contexto de la discusión, en el contexto de las actividades y decirles, de todo esto, este es el punto central que quiero que ustedes recuperen y se queden con él. Normalmente, si somos listos, si somos bien organizados, cada clase que tengamos otros, si cada actividad que tengamos otros,
debe poder concretarse una oración de uno, dos, máximo tres renglones como punto central de la información más importante para que el alumno se quede con ella y no se pierda en mucha información que no es relevante. Por lo tanto, es importante abordar el tema desde múltiples perspectivas. Si es posible abordarlo desde diferentes perspectivas, que los alumnos vean la diferencia entre una y otra. Cuando a los alumnos se les indica explícitamente que comparen diferentes puntos de vista, se ven obligados a afinar su mente y modelos para generar una perspectiva más amplia. Aquí tenemos una discusión interesante. Lo que nosotros queremos con esto es que los alumnos aprendan que el conocimiento no es dogmático, el aprendizaje no es dogmático, ¿sí? La información no es única, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el alumno aprenda que hay diferentes puntos de vista, diferentes creencias, diferentes posturas en relación a un conocimiento, a una habilidad, a un procedimiento, y esto le va a permitir ser más abierto, tener una perspectiva más amplia, porque no se trata de adoctrinar, no se trata de adoctrinar, o sea, no es el objetivo. El objetivo es generar esta perspectiva amplia en nuestros alumnos. Y el tercer postulado de este principio, que es el de demostración, es el que nos dice que el aprendizaje se promueve cuando los medios utilizados son relevantes para la instrucción y los medios no compiten por la atención del aprendiz. Ojo, quiere decir que utilicemos los medios instruccionales más adecuados y que tengamos cuidado. Aquí nos dan algunas ideas que la investigación ha encontrado. Por ejemplo, si ustedes ponen textos y gráficos al mismo tiempo, ¿sí? El alumno se puede perder con información. Pero sin embargo, vean cómo si yo pongo audio y gráficos, ¿sí? Esto nos ayuda a que el alumno aprenda mejor. Entonces, ojo cuando utilizamos materiales, ¿eh? Ya que es muy fácil decir, voy a utilizar una presentación, voy a utilizar un podcast, voy a utilizar un video, sí, pero ojo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos presentando? Hay que tener cuidado para no distraer la atención del alumno. Nos vamos al principio 4, ¿sí? Ya estamos hablando del 4, que es la aplicación. ¿Cuál es el principio base que gira en todo lo que es la idea de aplicación? Se requiere que los estudiantes utilicen su nuevo conocimiento de habilidad para resolver problemas o las tareas presentadas. O sea, la idea no es nada más adquirir, sino usar. Vamos a usarlo. ¿Para qué? Para un problema, ya sea resolución del problema, o para una situación de una tarea que puede implicar crear algo, producir algo, tomar decisiones, etc. El agregar la actividad práctica a la información y ofrecer ejemplos aumenta el aprendizaje. Este es un principio base que no hay que perder de vista, ¿eh? No es nada más que el alumno adquiera, asimile, comprenda, no. Es que si esto lo llamamos una actividad práctica y aparte ejemplificamos, se queda más el aprendizaje en los alumnos. Sí. Ahora sí, también el desempeño que tengan los alumnos, pues proporciona retroalimentación cuando ellos traten de hacer las cosas, ¿no? Y ojo, no se nos olvide que estas demostraciones, estos ejemplos, tienen que estar vinculados al mundo real. Aquí tenemos también postulados secundarios, ¿verdad? Un postulado derivado del principio 4 nos dice que se promueve el aprendizaje cuando la aplicación y su subsecuente evaluación son consistentes con la establección de los objetivos. En otras palabras, hay que tener presente que hay información sobre la práctica que se va a hacer, que puede ser recordar, reconocer, etc. Pero hay también información sobre partes de la práctica, cómo localizar y nombrar o describir cada parte. También hay diferentes tipos de prácticas, cómo identificar nuevos ejemplos de cada tipo. También hay cosas que nos dicen cómo hacer la práctica, que es realizar el procedimiento. Y también hay prácticas que nos llevan a enfatizar lo que sucede, que nos permite predecir una consecuencia, un proceso, dadas las condiciones o encontrar condiciones de falla dada una consecuencia inesperada. O sea, ojo, queremos hacer una práctica de este conocimiento, tengan claro qué es lo que quieren, ¿sí? Quiero ofrecer información sobre la práctica para que el alumno la entienda y me la pueda hacer, perfecto. Pero quiero más bien que el alumno preste su atención a ciertas partes de la práctica. Bueno, ese ya es otro punto. O quiero que identifique los tipos de prácticas que se pueden desarrollar. Es otra cosa. ¿Qué va a determinar que yo preste más atención a una cosa u otra? Pues lo que yo esté buscando como docente, ¿sí? A lo mejor nada más voy a abordar uno de estos puntos, voy a abordar dos, tres, cuatro, etcétera. Recuerden que existen diferentes tipos de prácticas, o sea, hay inclusive documentos que nos hablan de diferentes tipos de prácticas que son adecuados para diferentes objetivos de la instrucción. Según el objetivo de instrucción, ¿sí? No es lo mismo recordar que comprender,
que recuperar, que sensibilizar, que visualizar, o sea, son objetivos instruccionales diferentes, pues la práctica que vamos a poner a hacer al alumno es diferente. Aquí es donde queremos cuidar mucho la coherencia, ¿eh? ¿Sí? Si yo estoy buscando que el alumno comprenda, no le voy a poner una actividad donde tenga que recordar información, o sea, no es coherente. Traten de cuidar este tipo de detalles. Y 12, el aprendizaje se promueve cuando la práctica es coherente con el objetivo de aprendizaje. A fin de cuentas, tenemos un objetivo como docentes y no hay que perderlo de vista, ¿eh? Segundo postulado de este principio 4. Se promueve el aprendizaje cuando los alumnos son guiados en la resolución de problemas o realización de la tarea mediante retroalimentación adecuada y entrenamiento, incluyendo detección de errores y corrección, y cuando este entrenamiento es reiterado gradualmente. En otras palabras, esto es importantísimo, para mí es muy, muy importante. Aquí en el trasfondo está todo el discurso, ¿sí?, que se inició con la zona de desarrollo próximo y con esta idea de la relación aprendiz-experto. ¿Ah? Vamos a ponerlo así. El maestro debe ayudar a los alumnos en la realización de la tarea, en la resolución del problema, en la creación del producto o lo que ustedes quieran. Y debe dar retroalimentación de las actividades que están haciendo y cómo se deben de hacer de manera correcta. Y cuando hay errores, también ayudarlos a que identifiquen los errores y sepan cuándo hay errores y cómo poder solucionarlos. Y entonces eso les va a permitir como ir entrenando con el alumno la resolución de la actividad, la resolución del problema, la construcción de algo. Pero ojo, esto lo hacemos en un primer momento. En un segundo momento ya no les ayudamos tanto. En un tercer momento ya les ayudamos menos. En un cuarto momento ya no les ayudamos. La idea es retirar ese apoyo gradualmente. Este andamiaje en términos de Brunner se los vamos retirando gradualmente para permitir que el alumno se vaya apropiando de cómo resolver, cómo construir, cómo producir, sí, cómo elaborar algo en particular. La idea es que el principio de los aprendizajes, los estudiantes necesitan un apoyo considerable. Vamos a decirlo lo que les digo. Necesitan de un experto que los esté guiando porque ellos son aprendices. Pero obviamente a medida que ellos van aprendiendo cosas, pues ya se necesita menos el experto. Y entonces vamos quitando al experto, vamos quitando el apoyo del docente, vamos quitando la retroalimentación, vamos quitando las actividades de entrenamiento para al final que el alumno solo ya pueda ser capaz de hacer la actividad por sí mismo. No quiere decir que en una ocasión le ayudamos y a la otra ya no le ayudamos en nada. Por eso hablamos de retirar gradualmente el apoyo, ¿eh? La mayoría de los estudiantes aprenden de los errores que cometen, especialmente cuando se les muestra cómo conocer o reconocer el error, lo que les decía. ¿Van a cometer errores los estudiantes? Sí. Pero hay que ayudarlos también a que identifiquen, no nada más mostrárselos, sino mostrarles el camino para que ellos sepan que van a encontrar un error y ser capaces de identificar sus errores. Al ser capaces de identificar sus errores, van a ser capaces de evitar esos errores en el futuro, ¿eh? Un postulado 3 también derivado de este principio, ¿sí?, que estamos hablando de la aplicación, nos dice que el aprendizaje es promovido cuando se requiere que los estudiantes resuelvan una secuencia de problemas o tareas variadas. O sea, la idea es clara. No se trata de aplicar un solo tipo de problema, un solo tipo de tarea, sino diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicar el conocimiento a un solo problema es insuficiente. ¿Por qué? Porque eso corremos el riesgo que el aprendizaje se quede ligado a la tarea y no haya transferencia a otro tipo de situaciones. Por eso necesitamos la variedad. Por lo tanto, es importante también proporcionar a los estudiantes una variedad de ejemplos para que vean ellos todos los ámbitos en los que se puede hacer o demostrar algo y por lo tanto aplicar algo y por lo tanto, ¿sí?, hacer la transferencia de ese procedimiento, esa habilidad, ese conocimiento. Y nos vamos al postulado número 5 de Merrill. Les recuerdo, estos son 5 preceptos, 5 principios que conforman el postulado de Merrill, perdón, que conforman el modelo de Merrill, ¿sí? Y que son aplicados para educación virtual específicamente. 2.5, quinto principio, integración. ¿Cuál es el principio base? Se promueve el aprendizaje cuando se anima a los alumnos a transferir el nuevo conocimiento o habilidad a la vida cotidiana. Lo que les decíamos, tenemos un nuevo conocimiento, pero aplíquenlo a la realidad, a la vida cotidiana, ¿sí? Los estudiantes, cuando han integrado la instrucción en sus vidas, son capaces de mejorar en sus habilidades para defender sus nuevos conocimientos y modificar sus nuevos conocimientos para su uso en su vida cotidiana. En otras palabras, si yo ya construí un nuevo procedimiento, desarrollo una nueva habilidad, tengo un nuevo conocimiento, lo aplico a la vida cotidiana, pues lo hago más mío. Y entonces ya no es tan fácil que alguien llegue y me lo cambie, porque yo lo estoy usando de manera cotidiana, ¿no?
Como en los otros principios, aquí hay postulados secundarios, ¿va? En este caso, el primer postulado dice, se promueve el aprendizaje cuando los alumnos tienen la oportunidad de mostrar públicamente sus nuevos conocimientos o habilidades. Esto es importante, ¿eh? Y no tiene que ver con que los alumnos nos hagan las famosas exposiciones. Lo que tiene que ver aquí es que los alumnos demuestren lo que aprendieron. Por lo tanto, son actividades normalmente finales. O sea, ya cuando el alumno ya construyó, ya desarrolló, ya adquirió una nueva habilidad, pues que nos la demuestre públicamente ante los demás para que podamos tenerla. ¿Por qué? Porque se demuestra que una enseñanza eficaz permite ofrecer a los alumnos la oportunidad de mostrar sus conocimientos recién adquiridos y sus habilidades adquiridas. O sea, esto es importantísimo. Esto nos da una idea de una enseñanza eficaz. Que los alumnos puedan demostrarle a todos los demás qué es lo que aprendieron, qué es lo que adquirieron, qué es lo que construyeron. Postulado derivado número 2. Se promueve el aprendizaje cuando los estudiantes pueden reflexionar, discutir y defender su nuevo conocimiento o habilidad. Ojo, una parte es demostrar públicamente, hacer las cosas, pero también discutir con los demás, reflexionar con los demás sobre lo que yo aprendí, sobre cómo es que adquirí esta habilidad, cómo es que sé este nuevo conocimiento, cómo es que comprendí que esto sucede por esto. O sea, esto también nos ayuda mucho a que el aprendizaje se consolide en los alumnos. Por lo tanto, los estudiantes necesitan tener la oportunidad de reflexionar, defender y compartir lo que han aprendido. Hay que darles oportunidad, hay que darles espacio que ellos tengan, ¿no? Para poder hacer eso. Y el postulado derivado número 3 de este principio nos dice que se promueve el aprendizaje cuando los estudiantes pueden crear, inventar y explorar formas nuevas y personales y utilizar su nuevo conocimiento o habilidad. En otras palabras, demostramos públicamente que comprendimos algo. Podemos discutir con otros, ¿sí? Pero también utilizando ese conocimiento yo puedo crear, ¿sí? Algo nuevo, puedo inventar, puedo explorar, ¿sí? Y eso nos permite que el alumno desarrolle con mayor potencia su conocimiento, habilidad o procedimiento que ha adquirido. Por lo tanto, la creación, revisión, edición, síntesis y reenfoque deben ser objetivos finales. O sea, como para cerrar toda una secuencia didáctica, todo diseño instruccional, ¿sí? ¿Qué haríamos? Pues que los niños nos demuestren y en ese demostrar que nos creen algo, una historieta, ¿sí? Un podcast, ¿sí? No sé, una infografía, etcétera, donde yo pueda ver cómo los conocimientos que adquirieron, las habilidades que adquirieron, los procedimientos que adquirieron, las actitudes que adquirieron, se muestran, ¿sí? Y entonces esto nos ayuda a entender y que el alumno puede ir más allá de su aprendizaje. Y bueno, a manera de cierre, estos son, sintetizamos los 5 principios del modelo de Merrill, o los 5 principios para el aprendizaje e-learning o para el modelo e-learning de Merrill. Válidos totalmente. Algunos, si ustedes se ven, como que tienden mucho a que los trabajemos al final, otros al inicio, pero quedaría en manos de cada diseñador instruccional decidir cómo utilizar y qué utilizar de eso. Por lo tanto, aquí quedan las tareas pendientes. Y con estas tareas voy a cerrar este video. ¿Cuáles son las tareas que tenemos pendientes a partir de los principios de Merck? Como no es un modelo, que yo tengo una secuencia muy específica de actividades, como no es un método que nos lleve paso por paso, momento por momento, lo que tenemos que hacer, sino es todo un conjunto de principios. Y cada principio tiene una serie de principios secundarios o postulados secundarios que nos dan varias ideas interesantes. A lo mejor no todas podemos utilizarlos, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿En qué orden? No lo sabemos. Entonces, el primer paso es qué principios son los que debemos de seleccionar, ya sea los principios bases o los postulados secundarios, pero cuáles son, ¿sí? ¿Qué etapas, como una segunda tarea, qué etapas se definen para un diseño instruccional? Ahora sí, ¿cómo aterrizaría yo esto en una serie de etapas, de momentos, para hacer un diseño instruccional propio? ¿Y qué recursos instruccionales, ¿sí?, se pueden utilizar para un diseño instruccional? Recursos y estrategias instruccionales. Entonces, si ustedes se fijan, Merrill lo que nos da es un marco referencial de principios generales que son aceptados por la investigación científica actual en materia de instrucción, en materia de aprendizaje. Ahora que nos queda a nosotros tomar estas decisiones y construir un diseño instruccional que permita optimizar el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí?, en los modelos e-learning, ¿sí?, de nuestras universidades. Y bueno, con esto cierro. Gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.